Gracias por continuar con nosotros. Como anunciáramos en escena, don Henry Merán. Bienvenido, Henry. Usted no necesita mayor presentación. Gracias, Ángel, querido amigo, don Un placer, Luna, Henry. igualmente. Placer estar con ustedes. Usted después que salió de la Cámara de Diputados está como más joven. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Huele a poder? ¿Qué es lo que está pasando? No, simplemente estamos haciendo un trabajo político orgánico por nuestro partido, Ángel, desde luego. El trabajo legislativo, tú lo conoces. Es agobiador. Es arduo, son muchas presiones, muchos conflictos que hay que manejar interpartidarios, ¿verdad?, en el Congreso de la República. Hay muchos documentos también, en muchas comisiones. Claro, Amén de la respuesta a la gente localmente en tu sitio. Por supuesto, pero es una fase que la concluimos exitosamente. Gracias Ángel, y ahora estamos concentrados en que la Fuerza del Pueblo se convierta en el principal partido político de la República Dominicana y ganar las elecciones del próximo 2024. Mira una cosa, Henry, arranquemos por el tema de la discusión de la reforma constitucional, donde tú fuiste vocero de la Fuerza del Pueblo, y aquí discutimos que ese tema no habría de pasar, y realmente tu pronóstico se cumplió, y hoy yo siento, a pesar de la declaración ayer de Paliza, que de nuevo retoma esto y reabre la discusión, que ese tema está cerrado, que no hay posibilidad de una reforma constitucional este año. Aritmética constitucional y políticamente no es posible acometer de manera exitosa un proceso de reforma a la Constitución de la República. Para reformar la Constitución de la República tienen que darse tres factores. En primer lugar, tiene que existir un consenso social. La sociedad misma tiene que producir la necesidad, tiene que emanar de ella un deseo hacia procurar modificar su carta sustantiva. Evidentemente que eso no existe en la República Dominicana. En segundo lugar, tiene que haber... Y que sea basado en un criterio que lo sustente. Correcto. En segundo lugar, tiene que haber un consenso jurídico. La norma sustantiva es el fruto de un trabajo intelectual técnico-jurídico, que de alguna manera los entes académicos que tienen que ver con la sustanciación de una reforma tienen que estar de acuerdo. Eso tampoco existe en la República Dominicana. Y tercero, lo más, digamos, determinante en la práctica es que tiene que haber un consenso político. Claro. Cualquier reforma constitucional tiene que partir primero... Es que la Constitución es un pacto político. Es un pacto político, incluso en derecho comparado, muchas constituciones de Latinoamérica aún se llaman Constitución Política de tal Estado, porque es un pacto político de convivencia en sociedad bajo un Estado de Derecho, que en el caso de la República Dominicana es social y democrático. Correcto. A la vez de derecho. Por consiguiente, en esta coyuntura no se dan esas tres condiciones primarias básicas para modificar la Constitución, pero peor aún, es que la propia propuesta constitucional, como bien señala Ángel, en algún momento la vimos aquí, es una propuesta que per se no reviste de alguna manera la capacidad de convencimiento jurídico ni social para apuntalar dicha reforma, porque lo que se plantea en la reforma es perfectamente tramitable legislativamente hablando a través de modificación de leyes orgánicas o creación de leyes ordinarias. Más aún, es una reforma que resulta innecesaria. Exacto. Porque justamente lo que se pretende modificar está ya consagrado en la misma Constitución del año 2010 o en leyes orgánicas, como en el caso de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero nosotros hemos llamado que es una propuesta de reforma constitucional de sinónimos y adjetivos. Es una cuestión de agregarle sinónimo objetivo a lo que ya tenemos en la Constitución, no es nada de fondo. Brillante esa conceptualización, patrón. Sí, porque es la realidad. Brillante. Y si queremos agregar sinónimos y adjetivos, bueno, pues modifiquemos las leyes de esos entes constitucionales y le agregamos todos los adjetivos y sinónimos que queramos. Ahora,
abocarnos Que al final será lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. La Constitución habla, en el caso del Ministerio Público, que ha sido el buque insignia argumentativo para apuntalar la reforma constitucional. Pero es que si hoy se pregona la independencia del Ministerio Público, se debe a que la Constitución del año 2010 consagró esa independencia. Correcto. Y la consagró de manera literal, el texto lo dice. Entonces no hay que ratificarlo. Claro. Ahora, lo que sí, esa independencia depende en gran medida de quien preside el órgano, que en este caso la independencia ha venido dada en la ciudadana, la magistrada Miriam Germán Brito, que evidentemente tiene los perfiles que definen y que procura la sociedad actualmente de independencia. Pero ese marco constitucional... Aunque sea por un decreto. Sí, sin duda. El decreto no define ni la categoría, ni la independencia, ni la pulcritud, los perfiles del incumbente en una institución. Eso es otra cosa. E incluso la propia ley orgánica del Ministerio Público, que fue una ley procurada, diligenciada por el Ministerio Público, en este caso el doctor Radamés Jiménez, sí, en ese momento. Que lo acusan de que él controla el Ministerio Público del país y ya sectores importantes del gobierno no lo esconden, lo hacen público. No. Que Leonel controla la justicia y Radamés controla el Ministerio Público. No, de ningún... Lo dicen ellos desde el gobierno. No hay forma de que eso ocurra allí en la República Dominicana, Ángel. Y no hay forma justamente porque Leonel Fernández, bajo el diseño constitucional y ordinario y orgánico que se creó, no lo permite. El Ministerio Público está regido por un estatuto y más aún por una carrera del Ministerio Público consagrada en una ley. Y eso, miembros del Ministerio Público, llamen fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores general de corte y el propio Procurador General de la República, es producto en todo caso de una carrera del Ministerio Público que además garantiza su independencia y en cierta forma su inamovilidad. Eso entiendo yo. ¿Qué podría significar? Porque a mí hay algo que me choca significativamente. Me gustaría tu opinión, que eres un tribuno. Además de tu condición de jurista, ¿no? Conoces los tribunales. ¿Qué podría significar que el presidente de la Suprema, o que el presidente de la Corte, o que el presidente del Tribunal Administrativo, que el presidente del Constitucional sea reelecto por sus pares cada 1 o 2 años? ¿Qué significa eso? Caos total y absoluto. A mí me llama la atención esa propuesta, como que no está bien pensada. A mí la verdad que me sorprendió de forma grave una propuesta de esa naturaleza de reforma constitucional, porque como nosotros planteamos como Fuerza del Pueblo, en un documento que enviamos al Consejo Económico y Social, poder de él. Así es, Ángel, y seguro lo ha estudiado, claro. Nosotros describimos, referenciado a la propuesta de reforma, punto por punto, por qué no podíamos estar de acuerdo, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico con esa propuesta de reforma constitucional. En el caso de las altas cortes, y de manera particular del Poder Judicial, es una involución absoluta y radical. Si estamos hablando que tú convertirías las altas cortes, estos entes constitucionales, en mecanismo de proselitismo electoral a lo interno de cada uno de esos órganos. Porque ¿cuál es la clave de la estabilidad y desde luego de la independencia de esos órganos en cuanto a sus decisiones? Es la inamovilidad. Y es el criterio de permanencia en el tiempo de quienes dirigen esos órganos. ¿Por qué el diseño del Tribunal Constitucional partió de 9 años de manera inamovible, sin posibilidades de poder ser destituido un magistrado, al menos que se sea sometido a un juicio político, que es un procedimiento extraordinariamente complejo y complicado? Pero eso agrava todo el sistema de justicia a nivel nacional, porque pondría a todo el mundo a correr por esos puestos y mantendría a los partidos y al gobierno enfocados solamente en eso. Pero prácticamente, mi distinguido Luna, pero peor aún,
entrarían los propios magistrados en una competencia descarnada cual si fueran dirigentes políticos para mantenerse en campaña política ahí adentro. Pero sería un caos absoluto. Por lo tanto, yo creo que fue un grave error el plantear modificaciones constitucionales de esa naturaleza. Y más aún, en términos de forma, debo señalar a mis queridos amigos y a todos los distinguidos televidentes que la reforma plantea modificar 33 artículos de la Constitución, de los cuales 9 son reservas de leyes, atribuciones constitucionales que se extraen de la Constitución y se mandan a leyes al Congreso Nacional. Algo grave, gravísimo. Pero más aún, hay 11 disposiciones transitorias que se están modificando. Tocar todas esas leyes también al mismo tiempo y sacar el tiempo para analizarlas todas a la vez. Pero por supuesto, para hacer... 6 años. Para hacer disposiciones transitorias para ser más didáctico. Pues ya no están cumplidas esas disposiciones transitorias. Son temas que están ya constitucionalizados. Primero. Que la propuesta le retira la condición de constitucionalización del tema y lo pone en manos del Poder Legislativo para decidir a posteriori. O sea, algo realmente espantoso. O sea que la Carta Magna puede ser una carta cualquiera. Sí, temas que ya están en nuestra sociedad debidamente aquilatados como constitucionales. Entonces lo llevamos al Congreso para que se debatan allá y sea una ley que los regule. En el caso del Ministerio Público, algo delicado. Estamos hablando que pone en mano la designación del Procurador o Procuradora General de la República en manos del Congreso, la modalidad de designación, y mientras tanto establece que durará 6 años en la posición, algo realmente complejo y delicado, es decir, que rompe desde luego la verdadera independencia del Ministerio Público que está ya consagrada y sobre todo entra todo el andamiaje de estos entes constitucionales en una especie de nebulosa legislativa porque estarán expensas de leyes. Entonces, Henry, ustedes no controlan ni el Ministerio Público como les acusan desde el oficialismo, ya ahora le acusan, no sé, ni controlan la justicia. A partir del año 2010, Ángel, con la aprobación de la nueva Constitución, dijiste con la carrera establecida, no hay posibilidad práctica, no hay posibilidad material ni política de que ningún partido o presidente de la República o ente político controle el Ministerio Público ni el sistema de justicia. No hay posibilidad. Cualquier discurso contrario a eso es un discurso evidentemente vacío, de manejo político. De propaganda. Por supuesto. Ahora, perdóname, Luna, por favor, en ese punto, sin embargo, si tú aprobaras hoy una reforma constitucional y estableces que el próximo Ministerio Público duraría 7 años y que lo va a designar la actual administración, sí pasaría a ser controlada por políticos. Pero sin lugar a duda que se podría presumir o sospechar eso. Sí, porque pasaríamos de un esquema de absoluta transparencia y claridad en cuanto a la independencia de ese ente constitucional a una especie de nebulosa legislativa donde evidentemente existirá una inamovilidad decretada por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí usted puede hacer cualquier tipo de conjetura y evidentemente para eso estamos los dirigentes políticos, para ver qué es lo que hay debajo de la mesa con todo ese tipo de decisiones. Ahora bien, me preocupa muchísimo, yo creo que a veces los gobiernos y los partidos también se desenfocan. La actualidad del mundo después de la pandemia, el tema de la guerra y el tema de la inflación, tiene que ser muy tomado en cuenta en este momento, porque el país político no puede estar por encima del país económico. Entonces, ya estamos en mayo, vamos a terminar este año muy rápidamente, y el gobierno debe fijarse que irse hacia una aventura y continuar en esa aventura es realmente casi un harakiri para el mismo gobierno, porque no va a poder enfrentar ese tema político con las grandes demandas económicas de la sociedad ante una situación de gran incertidumbre que vive el mundo y que vive el país, no somos una excepción.
Sí, mi distinguido Luna, ciertamente ese ha sido el enfoque de la Fuerza del Pueblo. Por eso nosotros hemos señalado que el llamado a una reforma constitucional es inoportuno. Las prioridades materiales, incluso políticas del pueblo dominicano, en nada tienen que ver con una reforma constitucional. Correcto. A este país no le interesa hablar de reforma constitucional, incluso tuvimos una experiencia tortuosa hace 2 años y pico, justamente a raíz de la intención de modificar de forma... El cobarde de Danilo que no lo hizo. Sí, afortunadamente surgieron elementos a la cabeza en esa lucha, la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, que imposibilitaron esa reforma. Pero no había COVID. No de ninguna manera, pero si en ese momento no era deseada por el pueblo dominicano, ahora mucho menos. Con la crisis económica que estamos viviendo, que es lo que Luna alude. Por supuesto, el pueblo dominicano está en combatir en que sus autoridades le ayuden a mitigar los efectos de la inflación, los efectos del desempleo, los efectos de la alta criminalidad y delincuencia que afecta literal y gravemente al pueblo dominicano. Por ejemplo, en todos los estudios que nosotros tenemos, Ángel, en la provincia de Santiago, el problema que los santiagueros señalan como más grave y que más les preocupa es la seguridad ciudadana. Es la provincia que el tema de la seguridad ciudadana marca de manera más grave en todos los estudios de mercado, incluso de mercado político. Sí, pero ya está afectando a todo el país. A todo el país. Entonces hay un problema también grave de desempleo. Sí. Hay un problema de confianza en las autoridades y muchas veces hasta en el sistema de partido, porque el pueblo se va desilusionando, se va desencantando. Entonces, nosotros, los dirigentes políticos y sobre todo quienes dirigen al pueblo dominicano, tienen que estar conscientes de que esas son las prioridades. No concentrarnos, dilapidar esfuerzos y recursos en temas que no le interesan al pueblo dominicano. Y en segundo lugar, lo que hablábamos, no solo la reforma es inoportuna, también es evidentemente innecesaria, porque este es un país que desde el punto de vista institucional tiene las condiciones para operar de manera efectiva y eficiente, con el diseño constitucional que tiene vigente. Eso no significa, y eso no quiere decir que debamos, por consiguiente, de traer un tema tan grave y delicado de una reforma constitucional al debate público. Afortunadamente, parece ser que la sumatoria, en este caso la aritmética, porque en definitiva una reforma constitucional es sumar y restar. Un ejercicio aritmético. Es un ejercicio aritmético. No es cálculo tridimensional, es no, suma y resta. Porque la Constitución prevé una mayoría calificada en la Asamblea Revisora. Suma y resta. Son 148 asambleístas para aprobar una reforma constitucional y evidentemente... Y previamente la ley que declare el objetivo de la reforma tiene que tener una mayoría. Ahora, Henry, entremos a un punto que quisiera ver contigo, no puedo desaprovechar esta oportunidad. Me llama la atención, primero, ese fuetazo que le da el Fondo Monetario a Leonel Fernández, que luce dirigido. Alguien le dijo al Fondo Monetario que no está en política y no sabe lo que está pasando aquí, ni si Leonel habló de rebote. Mira, refiérete a esto. Uno, Luis Abinader le ha dado respuesta 2 o 3 veces a Leonel Fernández directamente. Leonel Fernández está diciendo disparate por esto. Leonel Fernández dijo esto está equivocado. Directamente. ¿Está Luis Abinader escogiendo su contrincante? Luis Abinader ha visto que las encuestas ya no definen con claridad posibilidades de la reelección. Ustedes tienen un acercamiento con quien fue su aliado en el pasado reciente. ¿Cuál es la realidad de eso? Porque me tiene sospechoso. Estoy turulato desde hace varios días. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso es un metaverso. O comienzan a alinearse los astros, o tú estás haciendo brujería en San Juan. ¿Qué es lo que está pasando? El metaverso. En primer lugar, con relación, Ángel, ¿rebotó o creció? A la primera parte de la pregunta. Yo entiendo que el Fondo Monetario lo que termine dándole la razón a Leonel Fernández en múltiples aspectos del informe. En primer lugar, el Fondo Monetario reconoce lo que fue las recomendaciones de la Fuerza del Pueblo del presidente Fernández con relación a la no necesidad de la reforma fiscal.
El informe plantea eso. Justamente el informe define cuáles son los mecanismos para ampliar la base fiscal dominicana sin tener que reformar el sistema tributario del país. Y esa fue justamente la propuesta y el planteamiento de la Fuerza del Pueblo cuando se opuso a la reforma. Y el Fondo Monetario le está dando la razón a la Fuerza del Pueblo. En segundo lugar, el efecto... En segundo lugar, ustedes ya son aliados de Luis. Luis decidió que ustedes lo sustituyan para que no lo persigan, que no lo caigan atrás. Que no están nombrados en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Vamos para ahí. ¿Hay alianza de nuevo? En segundo lugar... Ahora, Leonel apoyando a Luis. En segundo lugar, con el tema del efecto rebote. Es algo también lógico y claro. Si tú en el año 2001 referencia el crecimiento sobre la base de 12.5-13% al 19%, pues tú no puedes evidentemente plantear que tú tienes un crecimiento real de un 12%. No, hay un crecimiento de un 5. Por supuesto. Porque hubo un crecimiento de un 7 en el año anterior. Claro, que es lo que la Fuerza del Pueblo ha planteado cuando habló con el efecto rebote, el famoso efecto rebote, que fue una frase originaria de la Fuerza del Pueblo. Pero también es aritmético, porque el 12.3 del 21 contra el menos 6.7 del 20 es el 5% pero eso de crecimiento. De hoy, eso está claro sobre ese tema. Y sobre lo otro, Henry, hay una alianza entre ustedes, tú estás haciendo brujería en Santiago, se alinean los astros. No, Luis decidió quién es su contrincante y su sustituto, o su sustituto. ¿Qué La brujería son en la capital, son aquí. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió quién es el contrincante del partido oficial? Fue el pueblo dominicano. Y para mí, en términos personales, muy a tiempo y antes de lo que teníamos incluso previsto. El pueblo dominicano ya eligió como principal líder de la oposición y por lo tanto principal figura o candidato a competir con el partido oficial y el gobierno al presidente Leonel Fernández. Nosotros no estamos en conversación de alianza con absolutamente ningún partido de lo que tú has señalado, Ángel. Ahora bien, la actividad política se rige de coyunturas, y eso lo sabemos. Y la coyuntura se está produciendo, gracias a Dios y al pueblo dominicano, en favor de la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández. A estas alturas, el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y del presidente Fernández en la aceptación popular no puede desconocerse. Incluso ya no la desconocen ni siquiera los entes oficialistas. Todos los estudios de mercado. ¿Por debajo, igual o por encima del gobierno en este momento? En algunas por encima, encuestas, en otras empate. De eso vamos a hablar la próxima vez. Tengo una lista de encuestas, vamos a compartirla. Yo te voy a dar la mía y tú me vas a dar la tuya. Por supuesto. Para ver qué está pasando. Henry, gracias. Algo está pasando y todavía no me queda claro porque no me respondiste completamente. Vas a tener que volver. Es más, vamos a hacer una agendita esta semana con un par de programas más. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Doctor Henry Merán, vocero de Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández en este escenario. Nos vemos mañana.